Hay un argumento que se repite con, digamos, constancia en los medios. Comparando, para simplificar las cosas, la invasión de los Estados Unidos a Panamá en el año 89 con una posible acción similar en la Venezuela del 2025. Por supuesto que las comparaciones siempre son odiosas. Al mismo tiempo se comprende que para intentar entender algunas cosas hagamos a veces ese tipo de paralelismos. El chavismo dice que lo que va a ocurrir si los Estados Unidos actúa en Venezuela militarmente va a ser un Vietnam suramericano. Por su parte, mucho vendedor de humo dice que lo que va a ocurrir va a ser como la invasión de Panamá y que al final eso se va a resolver en 15 minutos. Pero hay cosas que parece que no están siendo tomadas en cuenta. El tamaño, la composición geográfica, que no estamos en 1989, que no es la misma figura y que a pesar de que el narcotráfico está involucrado, no estamos hablando del mismo tipo de actividades. Pero creo que lo mejor para entender esa comparación es revisar lo que dicen los propios panameños y revisar lo que ocurrió en aquel momento. ¿Qué van a hacer ustedes? Y después de pensarla entre nosotros solos, decidimos que nos juramentábamos. Pero el pecado mayor de Noriega fue que puso al servicio del narcotráfico toda la institucionalidad de la República. En Panamá habían bases militares norteamericanas, las cuales se retiraron en 1999, cuando entregaron el canal de vuelta a Panamá. O sea que muchos de los soldados que participaron en la invasión estaban acantonados en Panamá. Ya se puede ver un poco más claro el panorama. Vamos a revisarlo hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. Y el crimen no paga, ¿viste? Ahí la ve Feni. Si lo dejas entrar, no los verás salir por las buenas. Si su país sufre y llora, es por un socialista, señora. Te partirán las piernas para venderte las muletas. Te expropiarán las muletas y cuando ya estés arrastrándote por el piso, le echarán la culpa al imperialismo, al capitalismo, a las transnacionales, a los marines, a los Navy SEALs, a los Rangers, a los Marshalls, al grupo de Police, a CSI, a NYPD, a la unidad de crímenes especiales, a Hunter el cazador. Todo el mundo va a ser culpable ahí, menos ellos, porque ellos son unos grandes, unas mansas palomas. Jamás en la vida han hecho nada. El socialismo no te roba porque seas rico. El socialismo dice que eres rico para poderte robar. Escúchame bien. Escúchame bien. Porque es claro. Para que no se te olvide. Para que no se te olvide lo que te voy a decir. Te robarán la lucha libre, la parabólica del sábado mundial. Te robarán a Amador Bendayán, ánimo Amador y su sábado sensacional. Te robarán a Joselo, tanto se robaron a Joselo que hasta Chavista terminó. Te robarán la Radio Rochela, te robarán la Noticia Bomba. Te robarán la Noticia Bomba. Había uno que eran las pepetadas de Pepeto, también te lo robarán. Te robarán Almorzando con Orlando. Te robarán al Conde del Guácharo. En paz descanse ese señor. Ese se lo robaron, ese no vuelve, ¿viste? Ese está como Chávez, eso no se para más nunca, eso está, bueno. No, te robarán a Popi, a Juan Corazón, Gaby Fofo y Miliki, a las payasitas ni Funifá también se robaron las payasitas de Funifá. Bueno, se las quisieron robar, ahí hay unas aquí, unas allá, es una cosa horrorosa. Horroroso eso, por favor. Te robarán el circo de los hermanos Valentino, se acabó eso, más nunca los vi en Venezuela. El circo de los hermanos Valentino, ¡qué barato! O sea, eso se acabó. Se acabó, amigo, se acabó. El circo de Poppy. Bueno, por ahí anda Poppy Junior, por cierto. Poppy Junior haciendo las canciones de su papá.
todas esas cosas. La gente dice, pero ¿por qué tú recuerdas esas cosas? Porque es bueno recordar todo lo que nos han quitado. Porque aquí no promovemos el odio, solo lo recordamos. ¿No te gustó? Escúchame. Un poquito desafinado, ¿verdad? Vamos a intentarlo otra vez. Ahora sí. Parecieran que algunas personas sienten que esto es mamadera de gallo. Ya hay una conciencia en lo más granado de la cloaca comunicacional del maldito chavismo. Ya hay una conciencia sobre sus falencias comunicacionales. Está haciendo aguas por la incongruencia. Porque no entiende la gente a qué se refieren cuando hablan de la defensa del país, cuando el país no tiene agua potable corriente, energía eléctrica permanente, líneas telefónicas decentes, internet de calidad. La gente dice, bueno, pero ¿cómo pretenden estos enfrentarse a los Estados Unidos estando en el estado en el que estamos? Entonces están intentando responder tal cual con la misma actitud soberbia de la oposición falsaria. El aparato de comunicaciones del chavismo está viendo, no se crean esto. Sigan creyendo que nosotros tenemos a puros viejos aquí. Ustedes no saben cómo tenemos nosotros el armamento que tenemos, la fortaleza que tenemos. En eso anda la cloaca mediática. En eso anda Mario Silva, en eso anda con el narcolandro, en eso andan todas esas lacras. Vendiendo humo también. Son los vendedores de humo del chavismo. Pero todos vamos a hacer un programa sobre eso. De cómo ellos están vendiendo de que no, nosotros, o sea, ustedes saben. Entonces, uno se da cuenta del asunto. ¿Qué es lo que pasa? Amigo, que la mentira hay que pagarla, la verdad es gratis. Y en medio de eso, termina ocurriendo que estos panas los está matando las nuevas tecnologías. Y no me refiero a los drones. Me refiero a las nuevas tecnologías al alcance de cualquier ciudadano del mundo hoy en día, inclusive en Venezuela, que es ese aparato llamado smartphone, un celular con cámara, con capacidad de grabar y las redes sociales. Entonces, como le dicen que cada uno tiene la responsabilidad de mostrar la cosa, ¿qué ocurre? Que cuando sale a matraquear a un ciudadano, el ciudadano te graba al policía matraquero. Y si el policía matraquero agrede al ciudadano que lo estaba grabando, que estaba grabando su atropello, aparecen otros ciudadanos a grabarlo también. Los policías que se niegan o que se pelean en medio del reparto de la matraca, graban un video y lo ponen en las redes sociales denunciando las rebatiñas que hay internas por la matraca. Los familiares de los presos políticos ya no necesitan ir a un programa, ellos mismos se graban y sacan su padecimiento. Es decir, hay toda una estructura que camina sola, dejando en evidencia todas las falencias, las carencias y los agujeros que tiene la retórica del chavismo. Para muestra un botón. Fíjense, este soldado universal, esta especie de... ¿Ustedes vieron la película Soldado Universal? Soldado Universal era una película de Jean-Claude Van Damme y Dolph Lundgren, que se trataba de dos soldados asesinados, creo que en la guerra de Vietnam, y los criogenizaron, y a través de un experimento los vuelven a la vida como unos super soldados capaces de actuar mecánicamente y todo aquello, ¿no? Bueno, este es el soldado universal endógeno, este es el soldado universal gorgojero. Fíjate que abajo dice, no se atrevan, gringos, y no se atrevan. Montado en ese barco, ¿verdad? Donde hay un poco de gente que lo que fundamentalmente tiene es hambre. Mira la cara, no, te está amenazando. Mira, cuidado Marisela, que te hipnotiza. Cuidado con esa mirada. No se enamoren. Mira. Ahí está otro grabando también. Mira, y ahí hay un islote. ¿Eso dónde está? Eso está en Morrocoy. Ahí en Morrocoy. Y que defendiendo el Caribe. Mira, ese muchacho que está allá abajo, ese está ladillado diciendo, coño, vale, ¿cuándo van a dar el rancho aquí, vale? Coño, denme mi arepa, vale. Ahí está, ¿ven?
Imagino que será el comandante de esa embarcación, el capitán. Imagínate. Amenazante. Cuidado. No. Yo creo que este carajo deberían contratarlo para hacer la versión endógena de El Soldado Universal. Luego con esa mirada amenazante y la música, la vaina, por supuesto que carajo está planteando que él va a derrotarlos. No se atrevan, gringos. Me decía en estos días un amigo español, al cual sigo mucho en las redes, me escribía en uno de los videos que puse en mi Instagram, él me decía, esto se parece al ejército de Gila. Miguel Gila, busquen a Miguel Gila en YouTube. Miguel Gila era un comediante español que después de la guerra civil, de la cual él escapó, casi lo fusilan, y él se dedicó a la comedia, y él hacía stand-up, hacía comedia, y él hacía una comedia muy buena, como un soldado. Y entonces su dinámica era, su rutina era con un teléfono, aquellos teléfonos de disco. Entonces él agarraba y se llamaba por teléfono vestido de militar. Entonces decía, aló, por favor, póngame al enemigo. Hablo con el enemigo, póngame el enemigo, que se ponga. Entonces él empezaba a una retórica. Mira que dice mi comandante que si ustedes pueden atacar hoy después de las 2, porque hay fútbol. Y entonces él empezaba su cosa y bueno, estos bichos son el ejército de Gila. ¿Qué así? Pero la fábrica de humo chavista anda vendiendo que no, nosotros estamos aquí listos, espérense que lleguen, que van a tener su Vietnam suramericano. Ay, que Vietnam suramericano está teniendo Samacuco. Recuerda que aquí no promovemos el odio, solo lo recordamos. O sea, vieja mondonguá. Ese bicho que está ahí es un mondonguo del CLAC con uniforme. Y seguro que tiene una mondonguá en su casa, embutida en una licra de Malplín de 800 tallas menores. Que se la compró de leopardo. Y las manchas del leopardo, que son así chiquiticas, como la tipa tiene la licra, 800 tallas menos, parecen unas cachapas quemadas así. No, chico, por favor, sacude doble fea. Y seguimos. Las comparaciones. Yo siempre me pregunto por qué. Cuando quieren hablar de Venezuela, de las opciones para Venezuela, de la forma de cambiar las cosas en Venezuela, siempre acuden a ejemplos externos a Venezuela y nunca a ejemplos que se vivieron en Venezuela. Ejemplos, algunos de ellos muy exitosos. Cuando te hablan de cómo solucionar la situación actual en Venezuela, entonces se van. No, hay que hacer como en Nicaragua, con Violeta Chamorro y los sandinistas. Hay que hacer como en Chile. Hay que hacer como en Panamá. Hay que hacer como en no sé qué. Entonces, no te dicen que en Nicaragua, Violeta Chamorro después de gobernar, regresaron los sandinistas y allí está la lacra esa todavía. En Chile te hablan de una maravilla, no, hay que hacer la solución chilena, no sé qué. Y entonces uno dice, pero esta gente sabe cuál es. ¿Tienen más o menos una idea del proceso chileno? No saben un carajo del proceso chileno. Y además de eso, no reparan en una cosa, que con todo y el proceso que hubo en Chile, ¿quién quedó de primera en la primera vuelta de las elecciones presidenciales? Amigos, la candidata del Partido Comunista, Yanes Jara. Entonces, ese va a ser el ejemplo, amigos. O sea, ¿qué es lo que pretenden ustedes? Que el chavismo que ya vive en Venezuela y lanzando candidatos como si ellos son cualquier cosa. Ese es el ejemplo que quieren. Ustedes van a comparar esto, o sea, las comparaciones ahí no caben. Te hablan de la invasión a Panamá en el 89, pero no te hablan de la invasión de Bahía de Cochino, por ejemplo. No les sirve ese ejemplo. No te hablan de la invasión a Haití en el 94. Y mira cómo está Haití. No te hablan de las 2 invasiones a República Dominicana. O sea, de esas cosas no hablan. Pero cuando estamos hablando de una situación de caos en Venezuela, siempre buscan ejemplos externos, pero no te hablan de cómo se salvó Venezuela del caos en 1830 con la mano fuerte del hombre de armas que era José Antonio Páez. No te hablan de cómo se constituye luego empieza a construirse de nuevo, a reconstruirse una nación después de la Guerra Federal con los hombres de armas que emergieron de esa Guerra Federal con Antonio Guzmán Blanco a la cabeza. Ojo, no estoy haciendo algo, no estoy diciendo que son los mejores tipos del mundo, estoy diciendo la realidad. Eso fue lo que pasó.
No hablan de la situación de caos que se vivió en Venezuela con Crespo, con el fraude electoral, con el Mocho Hernández, con toda esa desgracia que al final y con Ignacio Andrade termina la cosa con la invasión de los 60 andinos a Caracas, encabezados por los dos hombres de armas que eran Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. Ni hablan del rol de Gómez en 1908 cuando otra vez nos amenazaba el caos y se acabó con una acción, con una acción palaciega, la toma del control del país y se acabó el tema del caos y empieza a construirse un Estado moderno con todas sus falencias, con todos los ribetes de una dictadura cruel, pero quedaron allí unas instituciones en pie. Y se crea un Estado moderno. Entonces, ¿por qué se buscan las soluciones externas y no se dan cuenta de que hay una solución nacional, que es la acción de los hombres de armas? Bueno, pero ¿con qué fuerzas armadas? Si tú mismo dices que son militares, no sirven para nada. Sí, lo que están dentro de Venezuela, pero tú tienes militares afuera. Afuera estaba Gómez y Castro. Y entraron a Venezuela. Y al entrar a Venezuela, empezó una película distinta. En fin, podría hablarse de 50 cosas, pero aquí la gente quiere hablar de Panamá. Aquí la gente entonces, la venta de humo internacional quiere comparar a Venezuela con Panamá y a Noriega con Maduro. Y se saltan dos pequeños detalles, amigos, que lo voy a decir arrancando. Uno, no voy a caer en... Venezuela no es Panamá, sí, y Cuba tampoco era Venezuela, y mira dónde estamos. No, es que en Panamá hay un canal que es la garganta del tráfico marítimo fundamental para el comercio internacional de mercancías y de hidrocarburos de los Estados Unidos. O sea, todo el movimiento que hay en la región y todo el interés que había en esa región estaba alrededor del canal de Panamá. Punto. Ahí no había más nada. Estados Unidos no iba a permitir que el canal de Panamá estuviese amenazado por la acción de un bichito ahí. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la composición geográfica del Istmo de Panamá. La forma de entrar al Istmo de Panamá, bueno, prácticamente... Pero el tercer punto y no menos importante que no se puede dejar de lado en todo esto, amigos, es una gran diferencia entre Noriega y Maduro y la caracterización de Noriega. Amigos, Noriega era un hombre de la CIA. Punto. Noriega era un monstruico creado por la CIA. Incluido el tema del narcotráfico, era una patraña de la CIA, que en aquel momento destapó varios escándalos, incluido en Venezuela con el famoso cartel de los soles, que en aquel entonces era el cartel del sol. Estamos hablando de los mismos años. Aquí vale la pena detenerse. En primer lugar, se necesitaba tener a un hombre fuerte que garantizara el orden en Panamá. ¿Por qué? Porque había una guerra de guerrillas en Guatemala, había una guerra de guerrillas en El Salvador, había una situación amenazante en Honduras, había una guerra de guerrillas en Colombia y evidentemente todo eso estaba rodeando al Canal de Panamá. Y todas esas actividades, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, el Frente Sandinista en Nicaragua, ¿okay? Todos esos grupos alzados en Centroamérica eran financiados por la Unión Soviética en medio de la Guerra Fría y por Cuba para mantener la presión y la amenaza sobre el Canal de Panamá. Eso era todo lo que había. Por esa razón, la guerra de guerrillas en Centroamérica no se acabó hasta que se acabó la Unión Soviética. Busquen los datos. ¿Cuándo se firman los acuerdos de paz en Guatemala, en Nicaragua? ¿Cuándo se acaba todo? Cuando cae la Unión Soviética, a partir del año 90, ahí se acabó. Fue adiós, chao con todo el mundo. ¿Por qué? Porque se acabó la amenaza de la Unión Soviética y el financiamiento infinito para la compra de armas y la promoción de guerra de guerrillas en esa región. Porque lo que había era que amenazar el Canal de Panamá. Por eso es que ocurre la invasión a Grenada. La invasión a Grenada ocurre porque Maurice Bishop se declara socialista y acepta un convenio de cooperación con Cuba, con Fidel Castro. Y Fidel Castro se mete, se agarra ese país y empiezan a construir un aeropuerto que para el tamaño de Grenada era un aeropuerto desproporcionado. Y todo indicaba que eso era una base aérea que estaba directamente amenazando los intereses de los Estados Unidos en el Caribe. En un contexto en el que, por cierto, La Habana estaba metido hasta aquí en la guerra
de Angola y requería, por supuesto, bases aéreas desde las cuales operar para seguir mandando contingentes de soldados que estaba Fidel Castro vendiendo como esclavos para que fueran a pelear una guerra que no era de ellos, aprovechándose del tema racial. Porque era mucho más fácil para la Unión Soviética pagarle a Fidel Castro para que mandara soldados negros y mulatos a pelear una guerra en Angola que mandar Rusia a sus soldados blancos que todo el mundo los iba a ver como invasores. ¿Todo esto por qué? ¿Qué termina pasando con Grenada? Que Estados Unidos invade ese país. ¿Lo invadió? ¿Por qué? Bueno, porque para empezar, porque Maurice Bishop en determinado momento sintió la presión y dijo, no, yo no voy a llegar hasta aquí. Y cuando Maurice Bishop estaba a punto de voltearse, le dieron un golpe de estado auspiciado por Cuba y lo mataron. Cuando ponen un gobierno títere, se acabó la película y los Estados Unidos invadió Grenada y se acabó. En tal sentido, amigos, si nosotros no comprendemos todo lo que había alrededor de la Panamá de aquel tiempo, no comprendemos el por qué la CIA solucionó, por qué los Estados Unidos solucionó el asunto. No, en Panamá ponme a un tipo ahí, basados en el gran concepto que creo que era de Foster Dulles. Noriega es un hijo de puta, sí, pero es nuestro hijo de puta, punto. Así solucionaron ellos el asunto. Pusieron a ese tipo ahí y en el año 89, en el año 88, 87, por ahí por todos esos años, empieza la CIA a meterse en el tema del combate al narcotráfico por la famosa guerra contra las drogas. Y es entonces cuando empieza la CIA a competir con la DEA. En esa competencia entre la CIA y la DEA, donde había evidentemente muchísimo dinero que el Estado le otorgaba a cada una de las agencias y estas estaban compitiendo para ver quién tenía más recursos para quedarse con el combate al narcotráfico y con todo lo que eso implicaba, empezaron a surgir varios escándalos. Todos recordamos el escándalo Irán-Contras, todos recordamos el escándalo que hubo alrededor del fusilamiento de Arnaldo Ochoa. El fusilamiento de Arnaldo Ochoa, el general Arnaldo Ochoa, junto a su ayudante, y de Tony de la Guardia y su ayudante, y la condena a otra gente acusada de narcotráfico, tenía que ver exactamente con lo mismo, con que se empezó a desarrollar una actividad de narcotráfico allí, y donde tenían las oficinas con las cuales operaban toda esta situación estos agentes cubanos. En Panamá, en la Panamá de Noriega. En la Panamá de Noriega se encontraba una oficina que se llamaba la Oficina de Moneda Convertible, que era una especie de subterfugio utilizado por el régimen de Fidel Castro para vender cualquier cosa y comprar cualquier cosa y traficar con cualquier cosa que les permitiera romper el bloqueo. Y allí, entre todas las cosas, robadas, artículos de lujo, televisores, lo que fuera, licores, entró la cocaína. En el año 89, 90, por ahí por esos años, se estalla un escándalo que relatamos aquí en un programa que hicimos sobre el cártel de los soles, donde termina un general venezolano acusado de formar parte de actividades del narcotráfico, que era el comandante de, valga la redundancia, el Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional. Él era un hombre de la CIA. Ese comando lo financió la CIA. A través de programas de gobierno a gobierno se financió la constitución de ese comando para combatir las drogas. Y se hicieron unas entregas controladas de droga, cosa que está prohibida en Venezuela. Y no la hizo el general Guillén Dávila, la hicieron sus subalternos, entre ellos Néstor Reverol Torres, Reverol y Arnaldo Moscoso, todavía fichas del chavismo. El general Guillén Dávila fue a los Estados Unidos, se defendió y salió indemne de esa acusación. Todo eso estaba ocurriendo, la CIA lo sabía. Y Noriega era un tipo de la CIA. ¿Cuándo se le cae, cuándo se termina la suerte de Noriega? Cuando llega a la presidencia de los Estados Unidos George Bush padre. ¿Por qué? Porque George Bush padre venía de ser 8 años el vicepresidente con Ronald Reagan, pero antes de ser vicepresidente, ¿qué había sido? Director de la CIA. En pocas palabras, Noriega era empleado de George Bush cuando George Bush estaba a cargo de la CIA. George Bush conocía a ese monstruo y lo conocía lo suficiente como para saber qué hacía, cómo lo hacía, por qué lo hacía y hasta cuándo lo hacía. Por eso, cuando este tipo llega a la presidencia de los Estados Unidos, se acabó la película con Noriega. Le pregunto yo a usted en este momento, ¿Nicolás Maduro es un hombre creado por la CIA? Cuando se dio la invasión a Panamá, ¿se dio una invasión a Panamá para tumbar a un tipo o se dio una invasión a Panamá para llevarse a un tipo que era de ellos? ¿Maduro le responde a la CIA o Maduro es una creación de La Habana?
Una pregunta que hay que hacer. Yo he hablado de muchas cosas históricas en mi libro, Una mesa de tres patas. Ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. Está a la venta a nivel mundial en Amazon. Por supuesto que allá hacemos un resumen histórico de cómo se construyó esta desgracia que es el sistema chavista. Por eso que yo les digo que no está nunca de más hacer la labor de revisar por dónde van las cosas. Quien no sea venezolano y quiera comprender por qué pasa lo que pasa, bueno, tiene este libro. Una mesa de tres patas, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. Está a la venta a nivel mundial en Amazon. Recuerda que el doctor Ricardo Pérez está dando la batalla contigo para que deje de decir que en enero comienza la dieta. No, en enero no comienza la dieta comienza hoy. El doctor Ricardo Pérez te acompaña con criterio médico y acompañamiento adicional, nutricional, para que tu combate al sobrepeso sea una realidad desde hoy. No esperes enero, arranca ya. Comunícate con el doctor Ricardo Pérez, el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami, Hispanidad, abogados y asesores. El UFT número 1 en materia de extranjería en España. Déjate asesorar por los mejores. Hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley y tener tu declaración de impuestos a tiempo en los Estados Unidos. Por favor, es algo que tiene que... Si tú no declaras a tiempo tus impuestos, eres una sabandija. Quiero que lo sepas, ¿ok? No lo olvides jamás. Easy Tax to Go organiza tu finanza para que tu declaración de impuestos esté siempre a tiempo. Y si se trata de formarte para ser uno más de los miles de preparadores de impuestos que requiere el mercado en los Estados Unidos, es la hora de formarte con la gente de Easy Tax to Go que te ayudarán, te formarán, te ayudarán a certificarte y te ofrecerán bajo convenio el uso de su marca comercial para que bajo el paraguas del prestigio de Easy Tax to Go construyas tu propia clientela. Easy Tax to Go, con su analista estrella Merángel Lanten y el muchacho de la película, Leonardo García. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Le dijo Romeo a Julieta en el balcón. No se puede vivir del amor. ¿Qué pasaba en Panamá? ¿Qué hizo George Bush? Resumen rápido. Se hicieron unas elecciones en Panamá. Ganó Guillermo Endara las elecciones y Noriega desconoció el triunfo. Y a partir de ese momento empiezan los llamados, te tienes que ir. No fructificaron las negociaciones y no le quedó más remedio a George Bush que hacer lo que correspondía hacer. Mandar a unos soldados a que se trajeran a su empleado. El presidente de los Estados Unidos, George Bush, pronunció un mensaje a su país justificando la acción armada causa justa. Only after reaching the conclusion that every other avenue was closed and the lives of American citizens were in grave danger. El presidente Bush dijo que la invasión a Panamá tenía 4 objetivos: proteger las vidas norteamericanas, mantener la seguridad del Canal de Panamá, restaurar la democracia y capturar a Noriega para que enfrentara la justicia estadounidense. Se presume que este juramento se realizó en la base armada de Clayton. Guillermo Endara, Ricardo Arias Calderón y Guillermo Ford asumían el poder del Estado en el momento más crudo de la invasión. Endara, Arias Calderón y Ford fueron invitados a la base de Howard para cenar con un alto funcionario estadounidense. Me dijeron que nos tenían que decir algo, pero que el hecho de que nosotros escucháramos implicaba que nos teníamos que quedar allí por una buena cantidad de horas y no hacer uso de los teléfonos. El nuevo gobierno negó enfáticamente haber pedido la invasión. El encargado de negocios de los Estados Unidos nos hizo 2 preguntas. ¿Qué van a hacer ustedes? Y después de pensarla entre nosotros solos, decidimos que nos juramentábamos como presidente y vicepresidentes del país para reconstruir el país a partir de su soberanía popular. Pero nos hizo una segunda pregunta. ¿No pueden ustedes solicitar por escrito al presidente Bush la invasión? Era una solicitud absurda. La invasión ya estaba ordenada. Y le dijimos claramente que no. Esa misma madrugada, simultáneamente, persuadían a los jefes militares del interior para que no presentaran resistencia y se estructuraba el nuevo gabinete. A nivel internacional, el gobierno enfrentó el reto de conseguir el reconocimiento de los países miembros de la Organización de Estados Americanos. El primer nombramiento fue el del embajador permanente. Hay otra gran diferencia en todo esto, amigos, y es algo que se tiene que dejar sobre la mesa.
los liderazgos regionales que había en la época. Los liderazgos regionales que había en la época. Carlos Andrés Pérez, me cuenta uno de sus colaboradores de la época. Carlos Andrés Pérez estaba recién electo y Carlos Andrés Pérez fue a Panamá como mandato de los distintos presidentes de la región, con el prestigio que tenía Carlos Andrés Pérez, que ya había sido presidente una vez y que era sumamente respetado en Centroamérica y en Sudamérica, que además de eso tenía muy buenas conexiones con otros dirigentes y partidos de la región por su origen socialdemócrata. Fue a hablar en Panamá, desvió uno de sus viajes y llegó y aterrizó en Panamá a hablar con Noriega para convencerlo que se fuera, de que se buscara una salida y que se terminara de ir, para garantizarle una salida, y Noriega se negó o no se materializó. Ya vamos a ver varias razones de esto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que estaba la OEA. Ojo, la OEA condenó la invasión, porque los países miembros de la OEA decían, bueno, pero si nosotros celebramos que estos bichos lo invadan, mañana nos toca a nosotros, porque así son los politiqueros. ¿Usted no quiere que los Estados Unidos lo invadan? Bueno, no se meta con los Estados Unidos. No te pongas a traficar perico. Pero bueno, así son las cosas. En medio de todo esto, por supuesto, lo que termina ocurriendo es que el gran problema que hay en este momento con Venezuela es que no hay referentes internacionales a nivel político con los cuales se pueda organizar una acción distinta a la que los Estados Unidos está planteando. Cuando en aquel momento los Estados Unidos plantea lo que plantea, había un Carlos Andrés Pérez, había un Alan García Pérez, había un liderazgo político interesante en Colombia también. No había llegado todavía César Gaviria al poder, pero había había una raza política todavía en Colombia. Había unos referentes importantes en la diplomacia mexicana, por cierto. Es decir, había un liderazgo capaz de decir, bueno, el presidente va a ir a hablar. De hecho, yo no sé si en aquel momento ya estaba como secretario general de las Naciones Unidas Javier Pérez de Cuéllar, el diplomático peruano. Pero había referentes en la región que podían servir como expresidentes o presidentes en ejercicio como canales de comunicación para una iniciativa interamericana de solución del asunto sin la participación de los Estados Unidos. Ahora no lo hay. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, ahorita tenemos a un Lula expresidiario, a un Petro periquero. Poco a poco van cayendo los izquierdistas. Bueno, ya se salvó Bolivia, ya en Ecuador está otra persona, ya en El Salvador está otra persona, en Argentina está otra persona, pero hay un bloque unido para actuar como uno solo a la hora de una situación como esta. No lo hay. Hay un reportaje muy bueno que hizo la gente de CNN hablando de esta comparación entre Panamá y Venezuela. Y entrevistaron a mucha gente, a muchos panameños que estuvo allí y que vio las cosas. Me pareció interesantísimo esto y quería verlo con ustedes. Pero el pecado mayor de Noriega fue que puso al servicio del narcotráfico toda la institucionalidad de la República. Con 92 años, es el general retirado de Panamá, Rubén Darío Paredes. Es lo que usted presume. ¿Usted le entregó el mando a quién? A Noriega le correspondía por el escalafón, ¿no? Al recordar los días previos a la invasión militar de Estados Unidos a Panamá, el 20 de diciembre de 1989, y que acabó con la captura de Noriega, apunta que hay similitudes con la crisis entre Venezuela y Estados Unidos, un régimen autoritario, desconocimiento del triunfo electoral opositor, persecución política y acusaciones de narcotráfico. En su experiencia como militar, Paredes piensa que en este momento, en el caso de Venezuela, hay negociaciones. Ahora mismo yo imagino que se está negociando a nivel estratégico. Y recuerda cuando Noriega había aceptado inicialmente su salida. Cuando muchos de ese grupo que se había expuesto ya hicieron causa común y convencieron a Noriega de que él era lo máximo, que él ni un paso atrás, y entonces retrocedió Noriega y ahí sí vino la invasión, ¿no? ¿Pudiera ser lo que esté pasando con Maduro? Claro, los generales, póngale unos 25 generales, con la cabeza, el eje
están negociando. Esa es la negociación verdadera en estos momentos. Buen día, profesor, ¿cómo está? Edwin Cabrera es analista político. La dictadura lo persiguió por ser dirigente político opositor. Cuando yo veo y entiendo, o trato de entender lo que está pasando en Venezuela, es como si yo hubiera visto la película. E incluso lo de ahora, este despliegue militar de los Estados Unidos, con algunas variables, claro está. Recordando la etapa de Noriega en Panamá, es que en estos momentos le están tratando de señalar a Maduro una salida. Vete para España, vete para Francia. Usted nos dice que la película es parecida. ¿Terminará igual? Pareciera que el desenlace, si Maduro y su grupo no reflexionan lo que está pasando, el desenlace sí puede ser igual o parecido, es decir, traumático como lo quieras analizar. Por su parte, el empresario Roberto Eisman fue exiliado durante el gobierno de Noriega. ¿Qué hace que usted se convierta en una figura antagónica de Manuel Antonio Noriega? Yo creo que sin lugar a duda es la fundación de la prensa, un periódico que fundamos en plena dictadura. Eisman enumera algunas diferencias entre Venezuela y Panamá. El valor estratégico e histórico son distintos. Los distintos tamaños de la fuerza militar panameña, que era muy pequeña comparada con la de venezolana. ¿Usted piensa que ese final va a ser igual al de Panamá? No, yo tengo dudas sobre si va a haber una invasión en Venezuela. Me da pena decirlo por mis amigos venezolanos, porque quisiera que resolvieran el problema lo antes posible. Y aunque algunos capítulos de esta historia en Panamá son parecidos al caso de Venezuela, será el tiempo el que determine su final. Esto, por supuesto, fíjate que cómo habla cada uno de ellos desde su propia posición. El hombre de empresa y de medios dice, bueno, mira, yo no sé. El militar dice, muy probablemente los generales están hablando y negociando. Y el político dice, bueno, podría haber una situación igual de catastrófica y yo esta película ya la vi. ¿Quién formó a Nicolás Maduro? A Nicolás Maduro lo formó Cuba. Él es un engendro de los cubanos, del castrismo, del aparato castrista. Fíjate bien que precisamente en mi libro, Una mesa de tres patas, hay un relato de una persona que conocía la formación y la participación, o mejor dicho, la no participación de Nicolás Maduro en el golpe de Estado del 4 de febrero, cuando era un conductor de autobús, ¿verdad? En ese relato, me parece que evidentemente hay un retrato que hace este amigo, que es Carlos Teixeira. Él relata cómo, en efecto, este tipo no solamente fue un soldado, o mejor dicho, un cuadro formado en la organización Liga Socialista, en la escuela de cuadros en Cuba, sino que cuenta además cómo este bicho fue un destacado estudiante, hasta el punto que estuvo mucho más tiempo que todos los demás porque le veían a él algo que no le veían a otros. Eso, por supuesto, tiene sus particularidades, porque cuando tú ves lo que en efecto significa que este bicho lo hayan formado de la forma que lo formaron para hacer con él lo que han hecho todo este tiempo, te deja perfectamente claro que este tipo no es una ficha de la CIA como lo era Noriega. Este bicho es una ficha de Cuba. Y además de eso, algo importante, formado para ser un hombre de aparato. ¿Y qué significa ser un hombre de aparato? Un hombre de aparato aguanta. No importa el tiempo que sea. Ahí aguanta. Eso está en el capítulo Maduro, aunque mal pagues, en mi libro, Una mesa de tres patas. Allí se hace la narración de cómo ocurrió todo lo que ocurrió. Y aquí hay un relato bien interesante donde se dice que yo conocí a otros miembros de la Liga Socialista que fueron por 6 meses,
que fueron por 1 año, pero Nicolás fue a La Habana por 2 años. O sea que con él hicieron un trabajo de preparación ideológica y no sé qué otras cosas más. Pero obviamente que él era una ficha de los cubanos en Venezuela ya desde aquel entonces. Hay que documentar las cosas y hay que documentarse para poder hablar. El comparar a rajatabla lo que significaba Noriega y lo que significa hoy Maduro, creo que es apresurado. Sin embargo, hay alguien en todas estas cosas que han salido últimamente en los medios para hacer esta comparación que pone algunos puntos sobre las IES, que es una persona a la cual no se le puede negar su interés por el tema de Venezuela y que cada vez que ha tenido la oportunidad de actuar en favor de la lucha por la libertad de Venezuela, lo ha hecho, que es el embajador Willy Cochés. Willy Cochés fue consultado sobre el asunto y siendo panameño y conociendo lo que ocurrió en Panamá, fue por cierto el primer alcalde de Panamá, de la ciudad de Panamá después de la invasión, si no recuerdo mal, y habiendo sido además una de las voces más duras en contra del régimen chavista en el seno de la OEA cuando le tocó ser embajador, creo que su criterio en este momento tiene muchísimo valor. Y quisiera que usted nos presentara un análisis de las similitudes y de las diferencias que hay entre estas dos operaciones. En el caso de Panamá fue completamente exitosa porque fue liberada de una dictadura. ¿Estamos en un escenario parecido? Sí y no. En Panamá habían bases militares norteamericanas, las cuales se retiraron en 1999 cuando entregaron el canal de vuelta a Panamá. O sea que muchos de los soldados que participaron en la invasión estaban acantonados en Panamá. Los Estados Unidos pudo haber agarrado a Noriega mucho antes, pero no lo hizo por diversas razones. Noriega era un empleado de la CIA y les hacía trabajo sucio a ellos. Ellos sabían perfectamente bien que Noriega estaba en el tráfico de drogas. Lo descubrieron, entre comillas, cuando no quiso participar en actividades militares sucias que le pidieron los Estados Unidos. Esa es una diferencia en un país donde no tiene presencia norteamericana en su tierra, como es Venezuela. Aunque yo estoy seguro de que debe haber más gente infiltrada dentro de Venezuela, no solamente de la CIA, sino también de la Mossad de Israel, que son los que podrían hacer la diferencia en un momento de alguna acción. No creo que va a haber una invasión en Venezuela como la hubo en Panamá, primero porque Venezuela es muchísimo más grande que Panamá y segundo porque, como me comentaba un venezolano político que vive allá, la acción de Estados Unidos quizás esté produciendo una reacción negativa en la población por aquello de que al final son venezolanos y los que van a invadir serían norteamericanos. Eso sería negativo también, pero pienso que la situación tiene que llegar a desarrollar un final protagónico de parte de Trump. Pienso que va a ocurrir lo mismo que se pasó con Noriega. El gobierno de Estados Unidos trató de negociar con Noriega, inclusive Noriega se despidió de sus subalternos porque ya se iba para España en un exilio dorado. ¿Qué impidió que Noriega se fuera? La gente a su alrededor que decía, ¿y nosotros qué? La familia cercana, ¿y nosotros qué? Nosotros estamos acostumbrados a nuestra vida y no podemos acostumbrarnos a otra. Señor Cochés, yo creo que eso es lo que... Justamente usted acaba de dar en un punto muy importante y es el siguiente. De ese mismo supuesto exilio que podría recibir el dictador Maduro se ha venido hablando durante los últimos días. ¿Sería también una desventaja para él como sucedió en ese caso con Noriega años atrás? Noriega se convirtió en un prisionero de Panamá, igual Maduro, de su entorno. Yo creo que Maduro y Cilia Flores quieren irse ya. Y han estado hablando de la posibilidad de diferentes exilios y han estado conversando con los Estados Unidos. Trump lo ha mencionado. No sabemos qué tipo de conversaciones ni a qué niveles, pero que hay conversaciones, negociaciones de ver cómo se resuelve la crisis sin tener que recurrir a medios más violentos, definitivamente que las debe haber. Hubo en Panamá también. Sin embargo,
Creo que Maduro es un prisionero de su entorno, prisionero de Diosdado, prisionero de los militares, prisionero inclusive de su propia familia. Hay mucha gente involucrada después de 22 o 23 años de estar en el poder que se sentirían sumamente desprotegidos si se cae la dictadura. Creo que hay que buscar un arreglo. Sin embargo, pienso que Trump va a seguir con esta presión que decían que iba a ser ayer, ahora hablan del 24. Lo que sí digo es que si Trump no hace nada, queda muy mal. Creo que lo dijo todo Willy Coches ahí. Pero fíjense algo que tengo días pensando con respecto a todo esto. Ustedes saben que una de las cosas que se dijo recientemente es que supuestamente Nicolás Mamaduro había ofrecido su salida del poder por 2 años, que él que se iba, o mejor dicho, que la cúpula chavista, Diosdado Cabello en particular, decía, dennos 2 años, en 2 años él renuncia, se queda la vicepresidenta y nosotros manejamos la transición. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con todo esto? Desde mi punto de vista, como siempre les digo, no estoy súper dateado, no tengo unos micrófonos en el baño de Diosdado para escuchar sus pensamientos, cuando caga, nada de eso. Lo que he podido observar, el chavismo, al no ser una organización política, sino una organización criminal, para estar en la cúpula del chavismo hay que ser un criminal, hay que ser un capo, hay que tener muerto encima, hay que tener rial, hay que tener armas, hay que tener sicarios, hay que tener gente que te responda ciegamente, hay que tener súbditos que les dé miedo tu presencia. Eso es un criminal. Ellos no son unos dirigentes políticos. Si alguna vez lo fueron, lo dejaron de ser hace bastante tiempo. Y ya su acción es netamente criminal. Ellos hace muchísimo que no hacen política. Hace muchísimo tiempo que dejaron de hacer política, si es que acaso alguna vez la hicieron. Y no solamente eso, sino que en ese proceso en el que avanzaron a pasos en los últimos, yo diría que en los últimos 3 años, a partir del momento en que ocurre la purga de la ISAMI, cuando ocurre la purga de la ISAMI, yo me empecé a dar cuenta de que el proceso de descomposición del chavismo iba a ser acelerado e irreversible por una simple y sencilla razón. Porque cuando tumban el ISAMI, ya toda la red que tenía, tumban a unos bichos que en realidad, más que políticos, eran tecnócratas prestados al crimen. Al tema de la criptomoneda, al tema financiero, al tema de la gestión de empresas públicas para todos los temas estos de trasiego de dólares y de todo lo demás. Y recuerdo el caso particular de un personaje que era presidente de una fábrica de cartón, de papel, que se llamaba Leoner. Creo que era Suárez, era su apellido. Y recuerdo el caso de este joven, porque este tipo era un técnico, era un ingeniero, era un tipo que no era chavista y en determinado momento le consiguieron un trabajo y el tipo se despegó y se convirtió en un gerente eficiente de todo aquello que pensaba que de verdad él estaba haciendo labor, sí, la labor de que hay que producir porque lo que hay que ser es eficiente y tal, no sé qué. Y al tipo lo meten en la red de el ISAMI, cae preso y aparece muerto en su celda, en un supuesto suicidio que no fue tal, lo suicidaron. Cuando eso ocurrió, cuando ocurre el caso de este personaje, yo inclusive creo que lo dije en este programa, yo dije, esto es irreversible. ¿Por qué? Porque de ahora en adelante, nadie dentro de la estructura criminal va a aceptar un cargo sabiendo que lo pueden terminar suicidándolo en una celda. Que es jugar con fuego y es demasiado peligroso. ¿Eso quiere decir que no va a haber nadie que acepte un cargo? No, eso quiere decir que quien acepte ese cargo va a ser el que menos escrúpulos tenga, el que más hambre de ser criminal tenga y el que más esté dispuesto a perder a cambio de que le den esa posición. Ya cuando tú tienes ese nivel de criminalidad, tú entiendes que si eso está ocurriendo allí es porque la cúpula ya está completamente disociada y metida de cabeza en el crimen. Que son capaces inclusive de sacrificar a sus propias piezas, de suicidar gente. Hubo como 3 muertos allí en eso. Mataron al hacker, mataron a mataron a otro y todavía no se sabe dónde está el ISAMI, por cierto. De quien, por cierto, hay 700,000 rumores sobre los famosos 20,000 millones de dólares que supuestamente que están guardados en criptomonedas y que este tipo no lo pueden matar ni lo pueden sacar del camino porque él es el que tiene las claves para esos reales. Imagínate tú todo lo que se está jugando aquí, amigo mío. Así las cosas,
¿qué termina ocurriendo? Que como estos bichos son unos criminales y están actuando con criterio criminal, ya no saben cómo actuar políticamente. Ya perdieron esa maña, ya ellos no saben cómo hacer. Lo de ellos es poner la pistola sobre la mesa. Lo de ellos es lanzarle una granada a la casa del enemigo. Lo de ellos es agarrarlo y suicidarlo en una celda. No negociar políticamente. Y creo que allí es donde tienen el juego trancado los chavistas en este momento. Porque si lo que le están pidiendo es que se vaya de la presidencia, él podría políticamente negociarlo. Que me voy a ir dentro de 2 años. Y le dicen, no aceptamos. Dice, bueno, me voy dentro de 6 meses. O dice, me voy ya, pero nombramos otro vicepresidente. O dice, me voy dentro de 1 año, pero dejo otro vicepresidente consensuado desde ahorita. Que se acostumbre a la cosa. Un vicepresidente que acepten todos y yo entonces aguanto aquí, que se forme un nuevo gobierno de unidad nacional de amplitud, hacemos los cambios, quiten las sanciones, sí, bueno, quítame algunas sanciones, quítame el cartelito y yo libero y hacemos un nuevo gobierno con un vicepresidente aceptado por la oposición falsaria y todo aquello, y yo dentro de 1 año me voy, dejo a este bicho y bueno, y se abre un proceso de transición. Eso sería hacer política. Ellos no son políticos, ellos no piensan de esa manera. Ellos no piensan de esa manera. Ellos como que están pensando, como el malandro que está rodeado. Ellos están pensando como el malandro que está rodeado en una situación de rehenes. Entonces él está pensando, mato al rehén, tiro una granada, me inmolo, me escapo por detrás, vendo a este para que me dejen salir a mí. Esa es la dinámica en que los tipos están. Si estos bichos fuesen políticos, ya esto hace rato se hubiese solucionado, porque ellos hubiesen buscado una salida política. Pero no la van a buscar. Porque no son políticos. Son unos criminales. Ellos deberían de comprarse una póliza. El mejor momento para comprarte una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana. Mañana puede ser demasiado portaaviones apuntándote directamente a ese sitio donde estás metido en Fuerte Tiuna, sabandija. Póliza de seguro de vida y de salud en los Estados Unidos. Póliza de seguro de viaje. Te vas para Azerbaiyán, Maduro. Cómprate una póliza de seguro de viaje para que vayas con bien y no regreses. Y si se trata de garantizar tu patrimonio bien habido en los Estados Unidos, el tuyo no, mamá lo duro, porque tú no tienes nada bien habido. Pero si tú eres una persona de bien, tú que me estás oyendo y tienes un patrimonio grande, mediano, pequeño en los Estados Unidos y quieres garantizar que quede en manos de tus herederos y no en un juicio eterno, en una corte sucesoral, el Fideicomiso en Vida es la solución que te ofrece tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Y ni más está decirte que Eduardo Villegas, la comunicación efectiva, Eduardo Villegas puede ayudarte a que la sepas desarrollar. No se trata solamente de usar las palabras adecuadas, sino de tener el momento preciso y la gestualidad requerida para que tu comunicación sea efectiva. Todos esos trucos te lo da, que no son trucos, ni es maña, es conocimiento. Todos esos conocimientos, tu coach de comunicación, el coach de comunicación Eduardo Villegas, que está dando la hora en materia de comunicación para todo el mundo. Comunícate con él, síguelo en su Instagram porque está dando unas recomendaciones maravillosas. @coach_piso Eduardo Villegas, ahí lo tienes. @coach_piso Eduardo Villegas. Eduardo Villegas es tu coach de comunicación. Mira, ¿qué llegará primero? ¿El mundo del gurrumino a Miraflores? ¿Los marines a las costas de Venezuela? ¿Mamaloduro a visitar a Chávez? ¿O Daniel Lara Farías de visita de nuevo en Escocia? ¡Ah! Yo voy al mío, ¿oíste? Para que sepa. Hablemos de Escocia en castellano. Organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Tus vacaciones soñadas en la bella tierra escocesa. Para que no te pierdas ni un detalle de todo el recorrido que hagas, lo va a organizar para ti. Hablemos de Escocia en castellano. Tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. No hemos detenido ni detendremos durante un segundo esta recaudación que estamos haciendo para lograr la fase final del documental con la vida de Óscar Pérez, su lucha, su trabajo para combatir al régimen criminal que como policía estaba desarrollando y que como padre que quería un país para sus hijos también desarrolló. Gracias a Óscar Pérez es, entre otros, por la razón por la cual están estos carteles, porque su investigación criminal rindió frutos. Ayúdanos a contar su historia en este documental. Tu apoyo lo hará posible, por supuesto, y el que le agradecemos a todos los que ya han aportado. Y ahí tienen el enlace donde pueden colaborar para que la fase final de este documental en efecto sea culminada
Y aquí en los comentarios destacados dejamos también el enlace para su aporte. Willy Cochet decía que muchos venezolanos están, bueno, que están en contra, que dicen que no, que tienen miedo porque va a ser una cosa tal. Yo quisiera que viéramos unas imágenes de los panameños interactuando con las tropas gringas cuando llegaron. Porque me pareció tan interesante ver esto. La opinión de los panameños luego de la invasión. Atención. Los barrios se organizaron para enfrentar a los desconocidos armados, mientras las tropas estadounidenses consolidaban la ocupación barrio por barrio. Bien, bien, bien. Habla mucho español. Sí, así mismo es, habla español. Bueno, nosotros muy contentos aquí, ustedes nos ayudaron bastante. Sí, hombre, no tenía nosotros mucho, pero estaba ahí. Ustedes, gracias a ustedes, United States. El país paulatinamente retornaba a la calma. La siguiente es una consulta al azar a pocos días de la invasión. Ahora estamos de acuerdo, porque nos va a beneficiar a todos. Creo que se demoró demasiado, debió haber sido antes. Muchos ovacionaron al ejército invasor. Hubo gente que preparaba alimentos y refrescos para las tropas. No faltaron abiertas demostraciones de amistad. Ahí tiene. No. La gente salió a bailar tamborito. No. Ya llegaron los marines. Siéntate aquí, tómate una cerveza conmigo, chico. Amigos, la gente no es estúpida. La gente no es estúpida. La gente sabe quién está pisoteándolo. Y la gente sabe que cuando la tortilla se voltee, aquí van a haber cosas muy delicadas. A mí no me preocupa lo que pueda ocurrir ante una acción de fuerza en contra del chavismo. Porque estamos perfectamente claros que esa gente se va y que la cúpula buscará salvarse y que el gran problema que queda es toda esa estructura de sabandijas abajo. Se habla mucho del tema de guerra civil, ¿no? Pero la guerra civil empezó en Venezuela cuando el chavismo llegó al poder. Una guerra civil desarrollada desde el poder en contra de la nación. Eso está claro. ¿Cuál es el verdadero problema? Lo decía uno de los entrevistados, ¿no? Que, bueno, que podía ser Maduro un rehén de su misma gente, lo decía Willy Cochet, un rehén de su misma gente como lo era Noriega. Pero ¿quién es la misma gente? Para mí el verdadero problema es que en Venezuela hay 2.500 generales y almirantes, creo que más. Pero también estamos hablando de lo siguiente, hay 23 gobernadores, 23 consejos legislativos con al menos 8 diputados, 9 diputados, 11 diputados. Hay 335 alcaldes, 335 consejos municipales, más de 500 diputados a la Asamblea Nacional, no sé cuántos ministros, viceministros, oficinas, etcétera, etcétera. ¿Quién tiene un problema? Usted, que está viendo este programa desde la tranquilidad de su hogar o de su teléfono y que se encuentra dentro o fuera de Venezuela y a usted nadie le está pidiendo, nadie está ofreciendo una recompensa por su cabeza. O el problema lo tienen todos esos bichos que forman parte del chavismo catalogado ya como una organización criminal y terrorista internacional. No, el problema lo tienen ellos. ¿Y cuál es el asunto? El asunto es que si se organiza una acción de fuerza en contra del régimen chavista, la cosa va con la cúpula, porque las viejas malditas del CLAP, los concejales de los 335 municipios, los 335 alcaldes, los 23 gobernadores, los 200 ministros y viceministros y los más de 2.500 generales y almirantes no caben en el avión, pana. No caben. Y no solamente no caben, es que al concejal del municipio cualquiera, el concejal allí del Paraíso de Chabaquén, el concejal de las Mercedes del Llano, que es una rata que se encarga de poner de imponer el control y la reventa y la sinvergüenzura en contra de la población, ese bicho no solamente es que no cabe en un avión, sino que el universo de él está en ese pedacito donde él ejerce el control y hace las sinvergüenzuras que hace. Y está rodeado de enemigos. ¿Qué le va a pasar a él? ¿Qué le va a pasar a él? Para empezar, nadie sabe quién es él en el mundo. Por eso cuando ese concejal, ese jefe civil, ese prefecto, esa jefa de calle, ese jefe de la policía, ese jefe de colectivo, ese director de la alcaldía,
ese director de la zona educativa que perseguía a los docentes, ese director de salud que votaba a los médicos y a las enfermeras. Cuando esos personajitos, que son los verdugos en cada área, aparezcan como adorno de poste o como pasto de fogatas populares, nadie va a saber quiénes eran. Y eso hay que decírselo a los chavistas. Usted que es un pobre pendejo dentro de esa estructura, ¿usted de verdad cree que esos capos están negociando por ellos y por usted? No, no señor. Ellos están viendo cómo se van a salvar. Usted se va a quedar rodeado de todas sus víctimas. Usted se va a quedar rodeado de toda la gente a la cual usted persiguió. Usted, señor director del hospital, usted va a quedar rodeado, siendo médico, de todos los médicos y enfermeras y personal de ese hospital que lo odian a usted por todo el daño que usted les ha causado. Por humillarlos como médicos, por imponer políticas de tener que ir a marcha, por regalar los puestos y los cargos en función de la adscripción política, por la persecución al personal sanitario. Usted, señor de la zona educativa, por perseguir a los docentes, usted va a quedar rodeado de sus colegas docentes que lo odian por la misma razón. Usted, policía matraquero, ¿qué le va a pasar a usted? Usted vive en un barrio donde todo el mundo sabe que usted es el policía matraquero, donde todo el mundo sabe que en su casa no falta nada porque usted se la pasa matraqueando en las alcabalas. Usted se va a quedar rodeado de esos vecinos. Usted, vieja maldita de CLAP, usted queda rodeada de esos vecinos. Entonces aquí dejen de estarle teniendo miedo a los marines. Porque los enemigos de ustedes los han creado ustedes durante años de tortura, persecución y represión. Los enemigos de ustedes los han creado ustedes en las comunidades en las que están. El director de hospital en sus hospitales, el director de escuela en su escuela, el director de la zona educativa, el director general de la alcaldía, el director de rentas municipales, el que se montó en un cargo en Fedecámaras para hacerle el coro al régimen, el banquero que se puso al servicio. Todos ustedes están manchados para siempre. Y ustedes no caben en el avión. Eso es lo que ustedes tienen que darse cuenta. Que no los marines no van por ustedes. No. Ustedes tienen el enemigo al lado. A ustedes les va a ir peor que a la cúpula. Porque nadie sabe quiénes son ustedes. Y cuando ustedes aparezcan como adorno en un poste, alguien pasará y dirá, mira, otra guirnalda. Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve, no te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo, te lo repite, Lara Farías, Chávez está en el